Inaugurazio instituzionalaren ondoren, goizeko lehen islariari hitza emango diogu. Y después de la inauguración institucional damos paso a la primera ponente de la mañana, Julia Flintrop, que es gerente de proyectos de la Unidad de Prevención e Investigación de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en Bilbao. Julia es psicóloga especializada en prevención de riesgos laborales y actualmente está implicada en proyectos relacionados con los riesgos psicosociales, la promoción de la salud y la evaluación de riesgos laborales. A lo largo de su trayectoria profesional ha adquirido una amplia experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Comenzó su carrera profesional como consultora en una empresa alemana especializada en la evaluación y gestión de riesgos psicosociales. Luego trabajó para la Agencia Alemana para la Seguridad y Salud y en estos momentos está en la Agencia Europea. Julia nos va a hablar sobre un informe que la agencia ha publicado en agosto pasado, en el que se hace una revisión de las buenas prácticas en el lugar de trabajo en apoyo a las personas que sufren problemas de salud mental, así como de fórmulas para proteger la salud mental de toda la plantilla. Además, nos hablará de la campaña que en los años 26 a 28 va a llevar a cabo la Agencia Europea y que se va a enfocar en salud mental y riesgos psicosociales. Así que, Julia, cuando quieras. Me alegro de estar aquí. He estado hace mucho, tiene que haber sido una de las primeras jornadas, porque lo de los 14 años no lo sabía. Por cierto, quería empezar con Egunon. Hasta ahí llega mi euskera, pero bueno. Pues sí, ya que me han presentado y todo, voy directo a la presentación. Voy a hablar muy corto de quiénes somos en la Agencia Europea, qué hacemos, y la importancia de la salud mental en toda Europa y cómo lo afronta la política en Europa. He traído dos folios sobre consejos prácticos y consejos a nivel política, que son el resultado de un proyecto de investigación que acabamos de publicar en agosto. Y luego voy a cerrar con dos folios que resumen un poco el proyecto de investigación más grande que estamos haciendo ahora. Y cerrando con la campaña, anunciándola un poco, que empezamos en 2022. La Agencia Europea. Somos una de más de 50 agencias y tenemos la buena suerte de estar aquí en Bilbao. Las agencias están distribuidas por toda Europa y eso es lo que me ha traído aquí. Nuestro presupuesto viene de la Unión Europea, pero estamos independientes en cómo lo usamos, cómo lo implicamos. Y todas las decisiones que tomamos pasan por nuestra junta directiva, que está tripartita. Eso es muy importante, que tenemos representantes de la patronal, de los sindicatos y de los gobiernos, de todos los Estados miembros en nuestra junta directiva. ¿Qué hacemos? Queremos hacer los lugares de trabajo en Europa más seguros, más sanos, más saludables. Y lo hacemos a base de coleccionar datos, analizar datos, hacer proyectos de investigación, juntar a los colaboradores de todos los países y desarrollar herramientas. De vez en cuando es más fácil decir que no hacemos legislación, no hacemos estrategias, no controlamos los lugares de trabajo. La importancia de la salud mental en el trabajo en Europa. Voy a empezar un poco más allá, antes del trabajo, que la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, el cambio climático, la crisis de energía, todos esos son factores que influyen en la salud mental de la población en Europa. El trabajo también lo hace, y aquí es importante primero siempre decir que el trabajo es bueno para las personas. El trabajo puede apoyar la salud mental, pero tiene que estar bien organizado. Y ahí Lourdes ya ha dicho unos cuantos datos. Vemos que ahí se puede mejorar. Hay un 45% de trabajadores en toda Europa que dicen que se enfrentan a factores de riesgo de bienestar en su trabajo. Hemos hecho una encuesta en la agencia en el año 2022. Y en esta encuesta resulta que un 27% de los trabajadores dicen que hay problemas en el trabajo que agravan o causan problemas de estrés, ansiedad y depresión. Es una cifra muy importante. Las enfermedades
como ha dicho Lourdes, también mentales son una de las principales causas de discapacidad en Europa. Y la Unión Europea hace frente a esto. La presidenta von der Leyen ha anunciado en el 2023 el enfoque global de la Unión Europea en materia de salud mental. Es global, así que no se trata solo del trabajo, pero una parte importante de ese enfoque está en la prevención de salud en el trabajo, de la salud mental. Luego tenemos el marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo, que también menciona los riesgos psicosociales como riesgos muy importantes y la salud mental, y tiene la idea de mantener la salud mental de los trabajadores en la Unión Europea. Y por último hay que mencionar el paquete de medidas de la Comisión Europea sobre el empleo de las personas con discapacidad, que también ahí hablamos de la salud mental, pero también específicamente de personas que ya tienen discapacidad por salud mental. Y lo que hay que hacer en el trabajo, por ejemplo, para integrarles o mantenerlos. Esos son datos de la encuesta que he mencionado, que hemos entrevistado a más que 26.000 trabajadores en toda Europa. Y veis aquí en amarillo los datos de España y en azul los datos de toda Europa. Y vemos, como no es sorprendido, que el COVID ha aumentado el estrés, o la pandemia ha aumentado el estrés en el trabajo, y esa situación ha sido más grave en algunos países miembros, por ejemplo en España. Pero también esto ha facilitado que podemos hablar más fácil de salud mental en el trabajo, y allí vemos el mismo efecto. El efecto ha sido más grande en los países que se han visto más afectados en plan estrés en el trabajo. Pero por último también hay datos que no son tan positivos. Todavía hay un 50% a nivel europeo, 56% aquí, que de personas que dicen revelar un problema de salud mental en el trabajo tendría un impacto negativo. Y esa es una de las razones por las que también hacemos la campaña, que aquí hablamos de estigma, y ahí nos queda mucho trabajo, mucho estigma para quitar antes de poder trabajar esos temas con más facilidad. Algo que no podemos mencionar suficientemente, que siempre como que va a ser la base, la información básica de la campaña, que Lourdes también lo ha dicho. Primero hay que prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. No hay ninguna manera de poder tener éxito en intentar apoyar o promocionar la salud mental sin tener una buena prevención de riesgos psicosociales. Y tanto como en la salud y seguridad como más tradicional, como en los riesgos psicosociales, es importante ahí la involucración de los trabajadores y sus representantes. Sin estas dos informaciones como básicos no vamos a ningún sitio. Cuando eso está ya implementado y funciona, entonces se puede hablar de apoyar a los grupos de trabajadores más expuestos a ciertos riesgos. Ahí no hablamos de factores individuales, sino, por ejemplo, en una empresa los que han dado cara al público, los que tienen cierta exposición a ciertos riesgos que otros no tengan en la empresa. Y por último, luego, el apoyo a los trabajadores con problemas de salud mental o estrés en el trabajo, sea por el trabajo o no sea por el trabajo. Y ahí también es importante decir que la discapacidad, que las empresas tienen la obligación de ajustar el trabajo de forma razonable a personas con discapacidad mental también. Llegamos a los dos folios, que lo voy a hacer cortito viendo el tiempo, pero los dos folios que he traído sobre el proyecto que hemos hecho, que podéis encontrar la publicación en nuestra página web, y también al final de mi presentación también tengo un folio que les voy a dar a Osakidetza ahí tenéis los enlaces, los nombres de las publicaciones y esas cosas. Factores de éxito para mantener o reintegrar personas con problemas de salud mental en el trabajo. Los primeros factores ahí se refieren
también están relacionados con el estigma. Lo primero es poder hablar el problema abiertamente. Y eso es el primer reto. Ahí también vemos como en las empresas a menudo hay como inseguridad por protección de datos por parte de los trabajadores, también por parte de recursos humanos, qué se puede hablar, qué no se puede. En principio se puede hablar todo lo que quiere compartir el trabajador. Eso también es la base, tiene que ser de manera voluntaria. No es necesario que comparte el diagnóstico, pero sí ayuda si comparte lo que le da problemas, lo que facilita el trabajo, y ahí abrir el paso para el trabajador. Así la formación de los gerentes puede ser muy importante para poder empezar esta conversación con el trabajador. Nosotros recomendamos un enfoque en la capacidad, así que no decir tanto lo que no se puede hacer, mejor decir lo que puede hacer el trabajador. Con lo de empezar temprano, el ocultar el problema lo agrava. Ahí también quería decir que hablarlo abiertamente o dejar el paso para que se hable abiertamente le quita los trabajadores con problemas de salud mental que no lo pueden mencionar en el trabajo. Tienen que poner mucha energía en esconderlo. Entonces esa energía no puede ir al trabajo, no puede ir a que se juren que está ahí ocupada. Entonces sacar el tema y poder hablarlo mejora mucho. El enfoque en la capacidad, ya lo he dicho, y luego el acceso temprano al apoyo profesional. Y ese apoyo profesional lo mejor es que sea multidisciplinario. Y ahí que se junta tanto el sistema sanitario como el sistema del trabajo, la mutua, recursos humanos. Hay que juntar esas personas y también de parte del sistema sanitario tener un enfoque, un objetivo para que vuelva el trabajador al trabajo si está de baja. Luego los ajustes laborales, ya lo he dicho que la empresa tiene obligación de hacer ajustes razonables y vemos también en nuestro informe que esos ajustes a menudo son fáciles, son pequeños, son como horarios flexibles, cambiar un poco el sitio de trabajo, ajustes físicos, que no tienen que ser muy costosos para la empresa. Y por último, implicar siempre en todos los pasos el trabajador afectado, pero también si se puede el equipo para no crear como una situación rara porque alguien hace otro trabajo que los otros y esas cosas. El equipo de asistencia sanitaria, ya lo he mencionado, los gerentes, el supervisor y como hacemos en la salud y seguridad tradicional también, al final revisar las medidas y ver si ha funcionado o no. Indicadores políticos, algunos de esos están muy relacionados con lo que he dicho ahora, así que no voy a mencionarlos todos. Lo primero, lo que he dicho, el estigma, combatir el estigma, trabajar ese tema, hacer campañas, hacer eventos como eso para que se hable, para que las empresas vean que se puede gestionar ese tema. Acceso a servicios multidisciplinarios. Algo muy importante que hemos visto que no hay en muchos Estados miembros, la reincorporación gradual al trabajo, que el trabajador no vuelva de golpe, sino que empiece con un modelo, que unas horas y subiendo poco a poco. Que las políticas sanitarias, ya lo he mencionado también con las medidas en la empresa, tengan como enfoque el empleo de las personas, que vuelva el empleo, porque el empleo es bueno. Algo que no he dicho todavía, que también vemos mucho, es abordar la salud física y mental conjuntamente. Por una parte, se influyen la una a la otra y por otra parte también vemos que los mecanismos de abordar la reincorporación son los mismos en el sistema físico, con problemas de salud física y con problemas de salud mental. Pueden ser como más cargadas en salud mental con estigma y esas cosas, pero el proceso que hay que seguir, la idea de hacer un enfoque multidisciplinario, de involucrar a muchas personas, de involucrar al trabajador, esos son temas que vemos en la salud física también. El diálogo social es clave, que tenga ese tema en su agenda y que se trabaje ahí.
desarrollar herramientas y recursos para las empresas para ayudarles a abordar el tema y luego, como se hace hoy y como vamos a hacer en la campaña, compartir ejemplos y experiencias de buenas prácticas. Eso es el proyecto que estamos haciendo ahora. Lo hemos alargado hasta el año 2026, así que ese proyecto finaliza cuando empieza la campaña. Esa también es la idea, siempre cuando hacemos una campaña, hacemos un proyecto de investigación antes que la información del proyecto va directo a la campaña. La idea de ese proyecto de investigación es mejorar la comprensión de la manera de cómo cuestiones psicosociales afectan a la salud, seguridad y el bienestar. Y queremos ver qué métodos hay para reconocer, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales en los diferentes Estados miembros. Está muy relacionado con el enfoque global que he mencionado y va a ser la base para la campaña. Perdón ahí que la he cortado un poco el año. Y la campaña la inauguramos en 2026 y en las campañas trabajamos con temas de enfoque. Entonces esa campaña va a tener 5 temas de prioridad de enfoque. Una es, en relación con lo que he dicho antes, es clave tener la gestión de los riesgos psicosociales como base. Y la segunda es trabajar con problemas de salud mental. La tercera, que también he tocado un poco el tema, los riesgos físicos y la salud mental y cómo se influyen mutuamente. Por fin, también tenemos un enfoque a un sector, que normalmente no lo hacemos tanto enfocando a sectores, pero el sector sanitario ha sido muy afectado por la pandemia y lo vemos como las cifras de salud mental y todo eso en ese sector son graves. Entonces tenemos ese enfoque de riesgos psicosociales en el sector sanitario, en el sector de la asistencia social. Y por último tenemos el enfoque al acoso sexual y la violencia. El contexto más amplio es la evolución en los Estados miembros. Estamos, por ejemplo, ahora haciendo dentro del proyecto de investigación un proyecto que vemos como la legislación en diferentes Estados miembros y cómo afronta ahí la legislación los riesgos psicosociales y la salud mental. Y la evolución relacionada con la gestión de los riesgos en general en diferentes Estados miembros. Y voy acabando. Eskerrik asko.